Trabajé años para mi familia, pero mi hermano drogadicto lo heredó todo. Mi nombre es Alejandro, y si algo aprendí de mi familia, es que el amor incondicional a veces se parece a una ceguera. Éramos 2 hermanos. Yo, el menor, y Gustavo, el mayor. Desde pequeños, nuestras vidas fueron como 2 caminos que nunca se cruzaron. Yo era el responsable, el que sacaba buenas notas sin que nadie me lo pidiera. Mientras mis amigos disfrutaban su adolescencia, yo trabajaba por las noches en una gasolinera para pagar mis estudios en una prestigiosa universidad pública, donde me graduaría como el mejor de mi clase en finanzas y negocios internacionales. Cada centavo ganado con el sudor de mi frente era una inversión en mi futuro, una declaración de que no quería nada regalado. Gustavo, en cambio, era un torbellino de problemas. Dejó la escuela, se metió en malos pasos y, con los años, desarrolló una dependencia que lo consumía por completo. Mis padres, en su inmensa bondad, siempre lo perdonaban. Es que Gustavo es el mayor, tiene su propio camino, decía mi padre. Algún día cambiará, suspiraba mi madre. Pero yo sabía que eso nunca pasaría. A pesar de las diferencias, ambos tuvimos la fortuna de encontrar el amor. Yo conocí a Sofía en la universidad. Ella también estudiaba finanzas, y compartíamos la misma ambición y ética de trabajo. Nuestra relación se basó en el respeto, el apoyo mutuo y la admiración por el esfuerzo. Gustavo, por su parte, se emparejó con Estela, una chica con sus mismos hábitos y una falta de ambición que se reflejaba en su vida. Mientras yo velaba por la salud de mis padres, llevando a mi madre a sus citas médicas y ayudando a mi padre con las finanzas del hogar, Gustavo y Estela solo aparecían en Navidad para pedir dinero o quejarse de su mala suerte. Mis padres los amaban incondicionalmente, y su ceguera era tan profunda que no podían ver el abismo que se cernía sobre la familia. El mundo que yo había construido se derrumbó hace unos meses. Mis padres fallecieron con apenas 2 meses de diferencia. El duelo me destrozó, pero el amor por ellos me dio la fuerza para manejar los trámites, el funeral y la inevitable lectura del testamento. Una tarde, el notario nos citó a Gustavo y a mí. Mi hermano llegó tarde, con el mismo aspecto desaliñado de siempre. Se sentó en la silla, sin mirar a nadie, con una sonrisa torcida, como si ya supiera lo que iba a pasar. Yo no le di importancia. Estaba más concentrado en honrar la memoria de mis padres. El notario leyó el documento en voz alta, con una frialdad que contrastaba con el peso de sus palabras. A mi hijo, Gustavo, le dejo el total de mis bienes. Mi casa, mi negocio y todos mis ahorros. A mi hijo, Alejandro, le dejo mis más sinceros agradecimientos por su cuidado y amor incondicional. El silencio que siguió fue el más ensordecedor de mi vida. Sentí una punzada de dolor, no por la pérdida material, sino por la cruda injusticia. Mis padres, la gente que yo más amaba, me habían dejado sin nada, mientras le entregaban su legado al hijo que los había abandonado. Gustavo no podía contener una sonrisa de triunfo. Me miró como si yo fuera un idiota por haberme sacrificado tanto. En ese momento, el duelo se transformó en un vacío helado, una calma gélida que me hizo pensar con una claridad despiadada. Durante los años de enfermedad de mis padres, fui yo quien manejó su dinero y sus propiedades. Gustavo nunca estuvo interesado en esos detalles. Yo me encargué de las hipotecas, los impuestos, el mantenimiento de la casa y, en particular, de un pequeño negocio que mi padre había fundado. Una pequeña constructora que, a pesar de su nombre, estaba al borde de la quiebra. Yo, recién egresado y con conocimientos frescos de finanzas, había estado trabajando sin descanso en mis noches y fines de semana para evitar que el negocio se hundiera por completo. Lo que mis padres no sabían, o no se atrevieron a reconocer, era que la casa de la familia, el pilar de sus vidas, estaba hipotecada para cubrir las deudas del negocio. Fue mi trabajo el que evitó que perdieran todo antes de morir. Así que, cuando el notario dijo que la herencia era para Gustavo, no supe qué decir o hacer. No dije nada, solo firmé, deseándole a mi hermano buena suerte con su nueva herencia. Él no entendió la ironía en mi voz. Durante las siguientes semanas, Gustavo y Estela vivieron como los reyes que siempre se creyeron. Vendió algunas antigüedades de mis padres, compró un coche deportivo y se gastó el dinero de las cuentas bancarias en un par de semanas. Yo no le dije nada.
Solo los observaba desde la distancia. El momento de la confrontación llegó cuando, con sus nuevos lujos, decidieron que era hora de vender la casa de la familia, para poder mudarse a una vida más extravagante. Contrató a un agente inmobiliario y se jactaba de su fortuna inminente. El agente hizo una revisión de los papeles de la propiedad y, a los pocos días, llamó a mi hermano. «Señor Gustavo, hay un problema», le dijo. La casa tiene una hipoteca muy alta, y hay una deuda fiscal sobre el negocio de su padre que suma más que los activos. En realidad, no heredó una fortuna, sino una deuda considerable. Para vender la casa, primero tendrá que liquidar casi $1 millón que se debe, sin contar la hipoteca que yo había estado pagando por años. La cara de Gustavo, cuando el agente se lo explicó, fue un espectáculo. Su fortuna se había convertido en una trampa legal y financiera, uno que él no tenía cómo pagar. Desesperado, vino a verme, con la cara pálida y el olor a derrota. «Alejandro, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué me dejaste caer en esto? Sabías que el negocio estaba mal», me gritó, con una mezcla de furia y miedo. Lo miré con calma, con la misma serenidad con la que había aceptado el testamento. «Gustavo, ¿recuerdas lo que decía el testamento? A mi hijo, Gustavo, le dejo el total de mis bienes. Y eso fue lo que recibiste. Yo no tengo derecho a intervenir en tu herencia. El problema es tuyo, no mío». Gustavo, incapaz de lidiar con la situación, tuvo que vender todo lo que heredó a un precio de remate para saldar las deudas. Su flamante coche deportivo fue embargado. Estela, al ver que la riqueza de su novio era una ilusión, lo abandonó en busca de una vida mejor, dejándolo solo con sus problemas y adicciones. Yo, por mi parte, seguí mi camino. Con la experiencia que había ganado manejando las finanzas de mis padres, fundé mi propia empresa. Sofía, mi novia, siempre me apoyó y creyó en mí, y nos casamos poco después. Al final, me doy cuenta de que mis padres, en su inocencia, me dieron la mayor lección de todas. Me forzaron a pararme sobre mis propios pies y a no depender de una herencia, mientras que a Gustavo, le dieron lo que creyeron que era lo mejor para él, pero que se convirtió en su ruina. Me negaron una herencia, pero me dieron la oportunidad de construir la mía. Y eso, es una fortuna que ningún testamento puede quitar.